Vamos entonces a inclinar nuestro rostro para orar. Amado Padre, que te hallas en las alturas de los cielos, como cada noche y cada tarde en esta conferencia, Señor, te hemos estado no inoportunando, Señor, porque sabemos que nunca somos inoportunos para ti, Señor, pero sí, oh Padre amado, queremos decirte que queremos pedirte precisamente por aquellas personas que te necesitan, tal vez más que nosotros mismos, como es la señora Alba Costa y también nuestra hermana Elsa Esther, Señor. Que tú, oh Padre amado, que siempre estás presto para escuchar nuestra voz, nos permitas poder tener la plena seguridad por medio de la fe que estás escuchando nuestra plegaria y las plegarias que hemos estado elevando por aquellos que tanto te necesitan. Pedimos que tú les bendigas, que tú que conoces la necesidad de manera individual, Señor, que tú les permitas a ellas poder ver en su recuperación tu mano poderosa. También, Señor, sabes que dentro de la congregación también hay algunas necesidades. Por eso también te pedimos que tú que conoces todas las cosas, que tú también, Señor, en tu omnisciencia, seas el proveedor en cada lugar, ya sea de el problema económico o de salud o de estudio o incluso de trabajo, Señor. Que tú seas el proveedor en cualquiera de las áreas e incluso de aquellas que ni siquiera he nombrado. Te pedimos de igual manera que nos proveas a nosotros de tu Espíritu en esta hora y también de tu perdón y tu gracia. Que podamos ser rodeados de tu manto de justicia y sobre todo, Señor, cubiertos con la sangre de tu Hijo amado. Es lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ya hemos orado, así que podemos entrar en materia. Y para entrar en materia vamos a pedirle a nuestro querido brazo derecho, el hermano Abraham, que nos ponga la presentación virtual para que podamos seguir analizando aquello que habíamos visto el día de ayer. A manera de recorderis, de recapitulación o de síntesis, vamos a decir que estábamos analizando el capítulo 8 en un segundo paralelo para poder entender cuál era el reino simbolizado por el oso, al igual que por el leopardo. Por lo tanto, vimos Daniel 8 en un segundo paralelo entre estos dos capítulos y notamos que el carnero era precisamente una figura o un símbolo paralelo al oso y por ende a la plata. ¿Por qué razón? Porque las características que tenía el carnero, ¿con quién? Con el oso, eran muy similares. Tenían un costado o un cuerno más alto que el otro. Y de igual manera creció uno más que el otro. Vimos que también el carnero atacaba o hería a ¿cuántos puntos cardinales? A 3 puntos cardinales. ¿Recuerdan eso? Y también vimos que el oso había herido por lo menos a 3 animales, ya que hace especificación de que tenía 3 costillas en su boca. Ahora, también vimos que el macho cabrío, precisamente, el macho cabrío tenía unas equivalencias en características también al leopardo de Daniel 7, porque el leopardo de Daniel 7 tiene 4 alas, lo que implica que vuela, pero también vimos que el macho cabrío, aunque no tiene alas, de todos modos, este macho cabrío creo que metí mal el dedo acá, vuelvo a darle así, ok. El macho cabrío, aunque no tiene alas, de todos modos, la Escritura presenta en Daniel 8 que va volando, porque dice que no toca tierra, así que sino que va sobre la faz de la tierra sin tocar la tierra. Así que eso implica que vuela y sería una característica equivalente entre el macho cabrío y el leopardo. Finalmente vimos que el macho cabrío tiene un gran cuerno, pero este gran cuerno se quiebra y en su lugar aparecen ¿cuántos cuernos? 4 cuernos. Y estos 4 cuernos implican
que son 4 reinos, así que está en paralelo con las 4 cabezas del leopardo. Por lo tanto, dijimos que el carnero representa al imperio Medo-Persia, de Medo-Persia, y que precisamente son 2 imperios, 2 reinos, por lo tanto los cuernos representan reinos y uno crece más que el otro. ¿Por qué? Porque el imperio persa finalmente es el que llega a tener la supremacía sobre el imperio medo. Pero también nos dimos cuenta que el macho cabrío representa a Grecia, y la razón de que represente a Grecia es precisamente porque fue el imperio que sucedió al imperio Medo-Persia en el año 331 después de Cristo. Precisamente estábamos diciendo que Grecia, a través de Alejandro Magno, representado por este cuerno enorme, era un gran cuerno, un gran rey, un gran líder, murió muy joven, a los 32 años, después de 12 años de carrera militar, y este hombre, al morir, sus 4 generales, que eran 4 compañeros de estudio, de crianza, finalmente se reparten o se dividen el reino en 4 partes, mostrando entonces allí los 4 cuernos que aparecen en lugar de él. Y dijimos que era Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro. Ahora, quedamos entonces aquí, donde hemos podido ver ya la correspondencia de ¿qué? De Babilonia, de Medo-Persia y de Grecia respecto al oro, plata, bronce. ¿Ok? Vamos ahora a analizar, hacer nuestro análisis o concentrarlo de una manera muy específica sobre la bestia indescriptible que nosotros ya habíamos analizado. Y allí es donde vamos a empezar en esta tarde. ¿Les parece? Muy bien. Vamos entonces, sin dilación, sin demora, a Daniel capítulo 7. Notemos lo que dice Daniel en el capítulo 7 y el versículo, Daniel 7, versículo 7. Abraham, no sé si escuchas como el retorno, tiene mucho retorno, el micrófono. Miremos lo que dice Daniel capítulo 7 y el versículo 7 dice de la siguiente manera. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí, dice Daniel, la 4ª ¿qué? Bestia, espantosa y terrible, y en gran manera ¿qué? Fuerte. Notemos entonces que aquí comienza a aparecer una serie de ¿qué? De características que está presentando el versículo 7 al decir que esta bestia, que dijimos que es una bestia indescriptible, tiene una serie de características que aparecen aquí, y es que es espantosa, terrible y en gran manera ¿qué? Fuerte. Y noten lo que dice, la cual tenía unos dientes grandes ¿de qué? De hierro. Otra característica, en gran manera fuerte y dientes ¿qué? Grandes de hierro. Devoraba y ¿qué más? Y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, es decir, que las pisaba. Entonces hablamos de que devoraba y también que desmenuzaba. Y era muy ¿qué? Muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Hay una característica importante aquí, no la vamos a olvidar, y es que aparte de que las sobras hollaba con sus pies, también era muy ¿qué? Muy diferente a las otras bestias, y como cosa añadida tenía 10 cuernos. Entonces, hasta aquí lo que podemos ver es que hay algo diferente respecto a esta bestia, y vamos a recalcar precisamente esas diferencias. La primera diferencia que notamos es que todas las demás bestias, a saber, las bestias del capítulo 7, como el león, como el leopardo, como el oso, son animales reales, ¿verdad? Igual que en el capítulo 8 encontramos un carnero y encontramos un macho cabrío, son animales reales. Pero la bestia
indescriptible, es indescriptible porque no existe realmente, sino en la mitología o en la imaginación de la gente. Entonces, tenemos ahí la primera, ¿qué? La primera diferencia. La segunda diferencia también se halla en que todas las demás bestias, en los paralelos que hemos visto hasta ahora, tienen siempre dos características o principios comunes que las identifican o las enlazan. Pero en cambio, ¿qué cosa? En cambio, cuando hablamos de la bestia indescriptible, hasta aquí donde vamos, llevamos ¿cuántas? 2, 4, 6. 2, 4, 6, 7, ¿qué? 7 características. Y quiero decirle, esto solamente es la mitad. O sea, hay muchas más características. ¿Y por qué razón? Porque precisamente es más difícil identificar la cuarta bestia que identificar las otras, ya que los nombres propios de manera literal aparecen en la Biblia. Vimos tanto a Babilonia como a quién, a Babilonia, como a Grecia, como a Medo-Persia, sus nombres allí escritos en la Biblia. Pero en cambio, cuando vamos a hablar de la cuarta bestia, no va a ser fácil encontrarla. Necesitamos ahí sí de verdad todo lo que hemos pedido estas 2 semanas, y es ¿qué cosa? La sabiduría de Dios y su dirección. ¿Para qué? Para que podamos en nuestras mentes entender estos misterios. Ahora, precisamente de acuerdo a lo que he estado diciendo, yo quiero decirles algo. Cuando era niño, y tal vez les ha pasado a ustedes también, mi mamá a veces me mandaba a llevar paquetes a lugares, pero normalmente ella no tenía la dirección, porque tal vez no había una nomenclatura o ella no tenía la dirección de la casa. Así que me daba indicaciones y me decía, ve hasta el supermercado, luego voltea a mano derecha. Cuando llegues a la esquina, cuenta 3 casas y la tercera casa, la que tiene el palo de mango, allí es. ¿Ustedes creen que uno llegaba? Uno llegaba porque llegaba, ¿verdad? Pues quiero decirles que aunque no tenía un nombre propio o una nomenclatura clara, uno llegaba. De igual manera, Dios nos ha dado una serie de ¿qué? De indicaciones en la Biblia para que podamos ubicar el cuarto reino y también todo lo que implica ese cuarto reino sin que tengamos la menor duda de que es así. ¿Cuántos creen eso? Amén. Bueno, veo que sí lo creen. Muy bien. Entonces, vamos a mirar todas las características que tiene esta bestia en este caso. Y para continuar, vamos a decir eso. Dijimos entonces que esta bestia es espantosa y terrible, en gran manera fuerte, dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, las obras hollaba con sus pies y era muy diferente, y aparte de eso tenía 10 cuernos. Por favor, Abraham, permite que yo pueda ver esto, porque vamos ya mismo ¿a qué? A confirmar que el orden de los 4 metales estrictamente es el mismo orden de los 4 bestias de Daniel 7. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos otra vez a ir a Daniel capítulo 2. Y ustedes van a notar la descripción que también se hace del cuarto metal en Daniel capítulo 2. Dice de la siguiente manera, en el versículo 40, Daniel 2:40 reza, y el cuarto reino será fuerte como ¿qué? Como hierro. ¿Tenemos hierro en la cuarta bestia? Sí. ¿Dientes grandes de qué? De hierro. ¿Notaron eso? Podían haber sido de oro. Hay gente que se pone dientes de oro. Hay gente que se pone dientes de plata. Podían haber sido de bronce. Pero no, eran de qué? De hierro. Y noten lo que dice. Y como el hierro, noten la expresión literal, desmenuza y ¿qué hace? Y rompe todas las cosas, desmenuzará y ¿qué más? Y quebrantará. ¿Está la palabra desmenuzar aquí? Sí, devora y desmenuza es equivalente a ¿qué? A quebrantar y desmenuzar. Noten nuevamente coincidencias o características comunes entre ¿qué? Entre el cuarto metal de Daniel 2 y la cuarta bestia de Daniel 7. Es decir, estamos viendo, recuerden que nosotros confirmamos que el oro tiene su equivalencia perfecta ¿con quién? Con el león de Daniel 7. ¿Recuerdan eso?
que lo vimos con las esfinges y vimos también, aparte de las esfinges que eran los leones alados, vimos también cómo la historia de que la bestia se pone erguida y fuera de eso que se le da un corazón de hombre, es equivalente a la experiencia de Nabucodonosor cuando tuvo su locura. ¿Recuerdan eso que lo vimos, no? Muy bien. Ahora, seguimos leyendo. En el versículo 41 dice, y lo que viste de los pies, y noten lo que dice después, y los dedos. ¿Cuántos dedos tienen los pies? 10. ¿Tenemos el número 10 acá? Sí. 10 cuernos equivalentes ¿a qué? A 10 dedos. Otra confirmación más, que es una característica común entre la cuarto metal del capítulo 2 de Daniel y la cuarta bestia del capítulo 7 de Daniel. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Es decir, está diciendo de alguna manera, bueno, vamos a mirarlo desde este punto de vista. Nosotros sabemos que las piernas de qué? De la imagen son en hierro, pero noten que todavía hay un metal en los pies, y es el ¿qué? El hierro. De alguna manera hay una prolongación del cuarto poder o el cuarto reino que llega todavía hasta ¿dónde? Hasta los pies o hasta el final de la estatua. Así que tengamos en cuenta eso. Pero es una ¿qué? Una amalgama. Así que podríamos decir que la parte donde dice que es muy diferente podría aplicarse fácilmente a la estatua, a la parte de los pies. ¿Por qué? Porque la estatua tiene todo el tiempo metales, oro, plata, bronce, hierro. Y también los pies tienen parte del hierro, pero hay algo diferente, que es el barro. ¿Notaron esto? Es decir, que la parte diferente también se está enfatizando en Daniel capítulo 2. Y por lo tanto, es algo muy interesante analizarlo. Ahora, en el versículo 42 continúa diciendo, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte ¿qué? Frágil. Ahora, quiere decir que la parte que representa al metal es la parte fuerte. Por sentido común podríamos decirlo. Y la parte que representa la parte del barro es la parte débil, obviamente. Vamos a ver todo esto que va a pasar. Versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla ¿con qué? Con el barro. Quiere decir también que estos reinos van a tratar, el reino representado por el barro y el reino representado por el hierro, van a tratar de hacer una alianza ¿qué? Humana, pero es una alianza ilegal. ¿Por qué? Porque así como el hierro, como un metal que es, no se puede mezclar, aunque esté unido al barro, no se puede mezclar. De igual manera, nosotros vemos que Dios está mostrando que va a haber una alianza ilegal en este caso. Y que Dios obviamente no está de acuerdo con esa alianza o con esa mezcla. Versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, representado por la piedra que golpea a la imagen en los pies, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Quiere decir el reino eterno de Dios, el cual estamos esperando. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá ¿para qué? Para siempre. Muy bien. Ahora, bueno, leamos el versículo 45 también. Dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata, el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Muy bien, hasta ahora entonces podemos ver podemos confirmar más bien que
lo que habíamos dicho del orden estricto de los metales en Daniel 2 y el orden estricto y el mismo orden estricto de Daniel 7 de las bestias es exactamente igual. Por lo tanto, nos da confianza para continuar nuestro análisis. Volvamos otra vez a Daniel capítulo 7 y vamos a notar más características que presenta el versículo 8 de Daniel. Daniel capítulo 7, verso 8. Porque continúa describiendo a la cuarta bestia y dice: mientras yo contemplaba los cuernos, a saber, los 10 cuernos, he aquí que otro cuerno, ¿qué? Pequeño, salía entre ellos. Tenemos entonces una nueva característica, y es que aparece un ¿qué? Aparte de los 10 cuernos que vemos aquí, aparece un cuerno pequeño. Se nos perdió por la parte de abajo. Ahí está. Un cuerno ¿qué? Pequeño, ¿ok? Y dice, y delante de él, es decir, del cuerno pequeño, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de ¿qué? Como de hombre. Es decir, continúan apareciendo ¿qué cosa? Ahí está el cuerno pequeño, mírenlo. Ese cuerno pequeño tenía ¿qué cosa? Ojos como de hombre. Y dice, y una boca que hablaba grandes cosas. Ahí lo ven vociferando cosas, miren. También allí con su boca, una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, hasta aquí encontramos algo interesante y es la descripción que hace ¿quién? Que hace Daniel en el capítulo 7, versos 7 y 8, no solamente de ¿quién? De la bestia, sino también de las partes que constituyen esa bestia, como son los 10 cuernos y el cuerno pequeño, y las funciones o las cosas que este cuerno pequeño tenían, pero también que hacía. En este caso, hablaba grandes cosas. En el capítulo 7, más adelante, después de que ya se ha presentado la descripción de qué, de lo que es la visión, ahora comienza la explicación de esa que continúa la explicación de esa descripción en el capítulo 7 y en el versículo 19. Noten lo que dice allí. Bueno, desde el 17, pero vamos a leer desde el versículo 19. Dice, entonces, dice Daniel, tuve deseo de saber la verdad acerca de qué, de la cuarta bestia, que era tan ¿qué? Tan diferente. Noten que vuelvo otra vez a hacer énfasis en que era diferente. Esta es la característica más importante de todas, y es que era ¿qué? Diferente. Y dice, de todas las otras espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, y noten otra característica, y uñas de bronce. Interesante. Quiere decir que aparte de qué, de los 10 cuernos, el cuerno pequeño, de que arrancó 3 cuernos, como vimos en el capítulo 7, y que tenía ojos de hombre, se le añade, bueno, que tenía boca que hablaba grandes cosas, se le añade que tenía uñas de bronce. Pero no tengo esa característica aquí todavía. Bueno, se me olvidó poner esa característica, y es que tiene uñas de ¿qué? De bronce. ¿Saben una cosa? Yo no creo que sus uñas sean de bronce. Yo estoy seguro que sus uñas también son de hierro. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Acaso se las pintó? No, porque recuerdan que en Daniel 7 y en el versículo 7 dice que con sus pies, ¿qué hacía? Que hollaba, las sobras las hollaba con sus pies. ¿Qué es lo que sobra? Lo que queda. Pero noten, es lo que queda de los metales que ha destruido. ¿Cuál fue el metal anterior al hierro? El bronce. ¿Notaron eso? ¿Con qué debió haber destruido al reino anterior, este cuarto reino? Con sus uñas y sus pies. ¿Ves? Es decir, al rasguñar, sus uñas quedaron ¿qué? Untadas de bronce. ¿Me hago entender hasta ahí? Por eso yo creo que sus uñas son realmente de hierro. ¿Pero qué? Pero están untadas de bronce porque está significando la sucesión y está haciendo la conexión de ¿qué? De Daniel 7 con Daniel
2. Una conexión más. ¿Qué les parece esto? Muy importante, ¿verdad? O sea, nos confirma más todavía la conexión y la secuencia de Daniel 2 y Daniel 7 respecto a los reinos que se iban a presentar. Ahora, en el capítulo 7 continuamos leyendo lo siguiente. Asimismo, dice, precisamente dice aquí, y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba ¿con qué? Con sus pies. Versículo 20, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza, y del otro que había salido delante del cual habían caído ¿qué? 3. Es decir, este cuerno pequeño tumba 3 de los cuernos anteriores. Y este mismo cuerno tenía ¿qué cosa? Ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, es decir, creció más que los anteriores. Verso 21, es decir, que estaba en una posición de superioridad frente a los anteriores. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Tenemos otra característica, y es que hacía ¿qué cosa? Guerra contra los santos. ¿Y qué más? Y no solamente hacía guerra, sino que vencía a los santos. Ahora noten lo que continúa diciendo. En el versículo 22. No, vamos a el 23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Ya sabíamos que los reinos representaban bestias, o más bien las bestias representaban reinos. La cuarta bestia será un cuarto reino sobre la tierra, el cual será ¿qué? Diferente. Nuevamente se hace la referencia que es ¿qué? Diferente. Ya van 3. 3 veces nombra que es diferente. El énfasis. ¿Y notaron ustedes que Daniel tiene su atención expuesta sobre este reino? No sobre los demás, sino sobre este especialmente. Y dice, diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará, ¿y qué? Y despedazará. Versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ya nosotros habíamos visto que los cuernos representan reyes o reinos cuando vimos lo del macho cabrío, que el cuerno grande representaba al rey primero y los 4 cuernos que aparecieron en su lugar representaban 4 reinos más. Así que esto confirma también que los cuernos representan reinos. Y dice, y tras ellos, es decir, tras estos 10 cuernos, se levantará otro, un 11º cuerno, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Aquí entendemos algo importantísimo que no podemos pasar por alto. Y es, ¿qué cosa? Que lo que hace diferente a la cuarta bestia es ¿quién? El cuerno pequeño. Notaron que la palabra diferente se le aplica de manera directa al decir, y tras ellos se levantará otro, el cual será ¿qué? Diferente. Quiere decir que el cuerno pequeño es el que causa la diferencia entre ¿quién? Entre la cuarta bestia y todas las demás. Podríamos decir inclusive que la cuarta bestia, al igual que los 10 cuernos, estarían representados por el hierro. Pero podríamos estar diciendo y aventurarnos a asegurar que el cuerno pequeño es de barro. Pero bueno, de todos modos, es solamente un decir. Vamos a continuar mirando qué otras cosas encontramos. Versículo 25. Y hablará palabras, ¿quién? 11º cuerno, el cuerno pequeño, contra el Altísimo. Quiere decir que las palabras, las grandes cosas que la boca de este cuerno pequeño hablaba, eran ¿qué cosas? Palabras contra ¿quién? Contra Dios. Interesante. ¿Por qué razón? Noten que esto también marca una diferencia. Porque todos los demás reinos nunca se habían metido ¿con quién?
con Dios ni con su reino. Sí con su pueblo, pero no con el reino de Dios, ni directamente o frontalmente se habían metido con Dios. Pero aquí encontramos que este cuerno pequeño sí se está metiendo ¿con quién? Con Dios. Porque además dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Bueno, eso es equivalente ¿a qué? A lo que dijimos que iba a ser guerra ¿contra quién? Contra los santos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Guerra contra los santos. Y continúa diciendo, y pensará, otra cosa diferente, también se está metiendo con Dios, y pensará en cambiar ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. Interesante. Quiere decir que este cuerno pequeño no solamente habla palabras contra Dios, sino que trata de cambiar su ley. Ustedes saben que cuando Dios decidió sacar al pueblo de Israel de Egipto, era para que el pueblo guardara el sábado. ¿Sabían ustedes eso? Vamos a verlo rápidamente para poder conectarlo con lo que estamos diciendo en este momento. Vamos a Éxodo. Si no estoy mal, es el capítulo 5. Y vamos a anotar los primeros versículos. Dice así. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Éxodo 5:1, Jehová el Dios de Israel dice así. Esto lo manda a decir ¿quién? Dios directamente, Jehová mismo, a través de ¿quién? De Moisés al Faraón. Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? A celebrarme fiesta en el desierto. ¿Fiesta? ¿Pero cómo así que fiesta? ¿Cuál fiesta? Si las fiestas judías, ¿cuántas son? 7. Si metemos la fiesta de las luces o el Hanukkah, que es la fiesta de Esther, vino mucho más allá. Bueno, no de Elsa Esther, ¿no? Pero sí de Esther. ¿Ok? Ahora, la primera fiesta judía que aparece en Levíticos 23, como las vimos la semana pasada, es la Pascua. ¿Y cuándo aparece la Pascua? ¿Existía la Pascua? No. Existió cuando vino la muerte de los primogénitos el 14 de Nisán. Y es la primera. Los panes sin levadura fueron toda esa semana. La fiesta de las primicias dentro de la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta del Pentecostés 50 días después. La fiesta de las trompetas no existía porque anunciaba el día de la expiación que se celebra dentro del santuario. Por ende el día de la expiación no existía porque tampoco existía el santuario. Y fuera de eso las cabañas tampoco, porque la fiesta de las cabañas era la que se celebraba por los 40 años que estuvieron viviendo en el desierto en tiendas. ¿Cuál fiesta queda? La única fiesta que queda es la de Levítico 23:3, que es el día ¿qué? Sábado. Además, noten la referencia del versículo 3. Versículo 2 dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y noten lo que sigue diciendo más abajo. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Noten la respuesta y la referencia indirecta al día sábado en el versículo 4. Dice, entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis qué cosa? Cesar al pueblo de su trabajo, volved a vuestras tareas. Qué interesante. Otra palabra sinónima para decir cesar. Descansar, reposar. Es decir, Shabbat. Es decir, sábado. En otras palabras, le está diciendo, ¿por qué quieren que el pueblo repose o descanse? Eso era la fiesta que se estaba tratando. Recuerden que los israelitas eran esclavos en Egipto y trabajaban de sol
a sol. No tenían días de fiesta, días de descanso, nada. Por eso, para el rey, el que fueran a celebrar fiesta, ni tenían días de fiesta tampoco, era que el pueblo que reposara o descansara. ¿Qué les parece esto? Así que estamos viendo en este momento que cuando el faraón trató de intervenir, ¿para qué cosa? Para que su pueblo guardara su ley, es decir, guardara el sábado, entonces Dios intervino. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que nadie cambie su ¿qué? Su ley. Precisamente en Éxodo capítulo 16, cuando ya el pueblo había salido de Egipto, el Dios dice, voy a probar si mi pueblo anda en mi ley o no. Y noten que la proclamación de la ley todavía no se había dado, pero estaba hablando obviamente de ¿qué? Del día sábado. Recuerden que cuando comienza a caer el maná no caía en ¿qué? En el día sábado, pero sí en todos los demás días. Y aún no se había proclamado la ley. Así que obviamente la fiesta que se habla en Éxodo 5 es la fiesta de ¿qué? Del sábado. Muy bien. Si esto es claro, ¿cómo estamos de tiempo? Vamos bien todavía, nos queda todavía algo de tiempo, ¿verdad? Comenzamos 5 para las 8. Ok. Vamos entonces a ver algo interesante acá. Como les decía, Dios va a intervenir. ¿Por qué? Porque este cuerno piensa cambiar los tiempos y qué cosa, y su ley. Y Dios no va a permitir que haga ese tipo de cambio sin antes que intervenir. Vamos a quitar la parte de abajo para mirar. Porque tenemos aquí que el cuerno pequeño no me está cogiendo acá. ¿Hay algún problema? ¿O fue que lo apagué? No. Vamos otra vez. No lo está cogiendo. ¿Tú puedes darle, Abraham? ¿O también se bloqueó allá? Parece que sí. Bueno, sabemos entonces que va a pensar cambiar los tiempos y qué cosa, y la ley. Y dice acá, y serán entregados ¿en qué? En su mano, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Es decir, que también, aparte de ¿qué? De cambiar los tiempos y la ley, también se le permitirá hacer todas estas cosas. ¿Qué cosas? Arrancar 3 cuernos de los 10, que hable cosas grandes contra el Altísimo, que haga guerra contra los santos, que pretenda cambiar los tiempos y la ley, todo eso en un lapso de 3 tiempos y medio, que realmente son 3 años y medio, como lo presentan otras versiones de la Biblia, como la Dios habla hoy, y muchas otras versiones más. Quiere decir que Dios está hablando de que su pueblo iba a estar en manos de este poder. ¿Para qué? Para ser afligido, perseguido y de alguna manera casi destruido. ¿Por qué razón? Dirán ustedes. Bueno, Dios permite este tipo de cosas. Vamos a explicar un poco de eso. Como les decía al principio, cuando comenzamos las conferencias, ustedes se dieron cuenta que tuvimos que dedicar buen parte del tiempo de la primera conferencia, del primer tema de esta conferencia, a explicar las reglas hermenéuticas para poder estudiar la profecía. ¿Por qué Dios habla de esta manera tan complicada? ¿No les parece complicada? Sí. ¿Por qué Dios habla con parábolas, analogías, metáforas, símil, en fin? La razón es porque nosotros estamos viviendo un conflicto cósmico, ¿ok? Es decir, nosotros hacemos parte de una guerra entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. De hecho, cuando hay una guerra, precisamente el enemigo habla en clave, ¿o no? O tú le dices al enemigo, mira, te voy a atacar por el flanco derecho. No, tú no le avisas por dónde lo vas a atacar, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué haces? Mandas todo en clave Morse o en cualquier otro tipo de clave. Por eso la Biblia está escrita en clave. Todo esto, los símbolos, la forma de interpretar, todo esto es una clave que Dios utiliza ¿para qué? Para que solo aquellos que comprendan la Biblia puedan entender que son sus hijos. ¿Creen ustedes que hemos entendido la Escritura? ¿Creen ustedes que Dios ha estado hablando? Ok. Quiere decir que somos parte del ejército ¿de quién? De Dios. Y que Dios
nos ayuda ¿a qué? A poder comprender su palabra a través de ¿qué? De su Santo Espíritu. Por eso es que nosotros todo el tiempo oramos antes de ¿qué? De entrar a estudiar la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, ya teniendo esto, toda esta lista de ¿qué? De cosas en mente, vamos a analizar algunas cosas más. Y es lo siguiente. Aquí, como nos pudimos dar cuenta, tenemos una lista de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, y si añadimos la de las uñas de bronce, tendríamos 15 características. Como quien dice Dios, ya que no les voy a decir el nombre literal, les pueda quedar completamente claro cuál es la cuarta bestia. Así que vamos a analizar qué reino cumple todo este tipo de ¿qué? De características. Nosotros tenemos que buscar este reino después de ¿qué? Del imperio griego. ¿Por qué? Porque supuestamente tiene que ir enseguida, es decir, ser posterior al imperio griego. Por eso nosotros, para poder entender cuál es el reino representado por la cuarta bestia, necesitamos hacer más paralelos. Esta vez, con el capítulo 8, vamos a continuar el paralelo para entender si hay más descripción sobre qué, sobre esta bestia y también sobre el cuerno pequeño y los 10 cuernos. ¿Listo? Vamos a Daniel 8 y vamos a anotar el versículo 9. En el versículo 9 se viene el relato, continúa el relato de lo que veníamos leyendo sobre el macho cabrío. El macho cabrío termina literalmente en el versículo 8 cuando dice lo siguiente, Daniel 8:8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, que es Alejandro Magno, fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y aquí termina la descripción de quién, de lo que es el macho cabrío o el imperio griego. Pero noten lo que dice el versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, es decir, de uno de los 4 vientos, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra ¿qué? Gloriosa. Es decir, expande su territorio de manera que de manera horizontal, es decir, hace lo mismo que los demás reyes, ataca a los puntos cardinales dentro de la tierra. Pero noten lo que pasa en el versículo 10. Y se engrandeció, ¿quién? El cuerno pequeño hasta el ejército del cielo. Es decir, ya su ataque, como en el versículo 9, no es horizontal, sino que ahora es ¿qué? Vertical. Porque se está metiendo ¿con quién? Con Dios. Ya no solamente este cuerno pequeño se mete ¿con quién? Con todos los que están en la tierra, sino que se mete también con los que están ¿dónde? En el cielo. Y dice, o continúa diciendo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las ¿qué? Y las pisoteó. Ahora, antes de avanzar y explicar lo que presenta el versículo 10, quiero decir lo siguiente. Cuando nosotros leíamos en Daniel 8 y el versículo 4 respecto del carnero, decía que el carnero hería con sus cuernos a 3 puntos cardinales, el poniente, al norte y ¿a quién? Y al sur. Es decir, que la labor, y ya sabemos que el carnero representa ¿a quién? Al reino de Media y de Persia. Es decir, la labor del carnero es atacar ¿a quién? A otros reinos terrenales. ¿Sí o no? Ok. Pues aquí en el capítulo 9, en el capítulo 8, versículo 9, el cuerno pequeño hace lo mismo, avanza frente a ¿qué? Frente a puntos cardinales, como cuando dice creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, que es una referencia a Jerusalén. Es decir, que la labor de ¿qué? Del cuerno pequeño es primero frente a los reinos terrenales. Pero eso no lo presenta Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 presenta que ¿quién hace esa labor de extenderse hacia los reinos terrenales? La cuarta bestia. ¿Sí o no? Pero aquí, en Daniel 8,
no nos aparece la cuarta bestia, sino que nos aparece el cuerno pequeño haciendo una doble función, una función horizontal y otra función ¿qué? Vertical. Es decir, la función que hace la cuarta bestia de atacar a otros reinos, la están escenificando ¿con quién? Con el cuerno pequeño. Por lo tanto, tenemos que la equivalencia de ¿qué? De la bestia indescriptible en Daniel 8 es el cuerno pequeño en su función horizontal, es decir, de atacar a otros reyes de manera horizontal. Pero más adelante se presenta que ese cuerno pequeño aparece haciendo un papel de manera que vertical, es decir, que ataca también a Dios y se mete con el reino celestial de tal manera que aparece haciendo una doble función en paralelo con la bestia indescriptible y en paralelo con sí mismo, ya que en el capítulo 7 solamente se habla de la función vertical, es decir, que se mete ¿con quién? Con Dios. Y como veo que tal vez no me hice entender bien, voy a recapitular un poco para decir lo siguiente. En el capítulo 7 se habla de la bestia indescriptible, ¿verdad? Que arrasa con todos los reinos que vienen atrás, especialmente el bronce, que representa a Grecia. Bueno, pero en el capítulo 8 no se habla de la bestia indescriptible, sino que se habla del cuerno pequeño haciendo una labor parecida a ¿qué? O más bien la misma labor que hace la bestia indescriptible. ¿Por qué? Porque avanza hacia el oriente, hacia el poniente y todo eso. Y lo voy a demostrar que esto es así como lo estoy presentando. Noten por qué. Vamos a mirarlo de esta manera. Pero para eso hubiéramos necesitado un mapa para entender esa parte. Y no creo que en esa presentación de PowerPoint tengamos el mapa. Ya voy a hacer algo así. Dime. Necesito un mapa de el Medio Oriente, que coja Babilonia. Si lo puedes ubicar, y así vamos a hacer un ejercicio muy interesante en esta noche, así tengamos que parar allí, para que ustedes vean que lo que estamos diciendo es completamente real. Vamos a mirar un mapa que tenga el Medio Oriente, así sean contemporáneo, pero si es un mapa antiguo de las Biblias, mejor todavía. Bueno, vamos a notar algo mientras que Abraham nos busca el mapa, y es lo siguiente. Aquí en el mapa, por lo menos que esté Babilonia, por ejemplo, que es el punto de partida. En el capítulo 8, vamos a ubicarnos en el capítulo 8, y vamos a notar que dice el versículo 4, capítulo 8, verso 4, que hiere con sus cuernos al poniente. ¿Recuerdan qué es el poniente? El oeste o el occidente, para los que de pronto utilizamos mal la palabra occidente. El poniente es ¿qué? El occidente. ¿Hacia dónde? Hacia el sur. ¿Y hacia dónde más? Y hacia el norte. Es decir, si este reino hiere al occidente o al oeste, no puede venir del oeste. Si hiere al norte, no puede venir del norte. Si hiere al sur, no puede venir del sur. ¿De dónde vendría? Del este o del oriente. Pues yo quiero decirles que el punto cardinal, o sea, ¿cuál sería la ubicación de nosotros en este momento? Sería Babilonia. Porque Dios dijo literalmente, ¿qué dijo Dios? No, este es solamente que la medialuna fértil, pero necesito un poquito más amplio, que sea más amplio, que aparezca Babilonia y aparezca Persia, sobre todo Persia. Si aparece Persia, aparece Babilonia. ¿Ok? Entonces, lo que les decía, el punto de partida es Babilonia. ¿Por qué? Porque el reino que está siguiendo es Medo-Persia, ¿sí o no? ¿Ok? Y sabemos que el carnero es Medo-Persia. O sea que Medo-Persia, ¿dónde está con referencia a Babilonia? Se encuentra en el oriente. ¿Y avanza hacia dónde? Hacia el occidente. Pero quisiera que viéramos el mapa para que vieran el paralelo. Que aquí se encuentra ¿qué? Medo-Persia, y a este lado se encuentra ¿qué? Babilonia. Y
quiere decir que Medo-Persia se encuentra al oriente de Babilonia. Y por eso dice que hiere hacia el poniente. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Sí o no? Ok. Y luego dice que hiere hacia el ¿qué? Hacia el norte. El norte es ¿qué cosa? El imperio de Lidia o la ciudad de Lidia que quedaba hacia el norte. Oh, bueno, aquí ya lo tenemos. Bueno, no importa, me sirve ese, yo ubico más o menos los lugares. Vamos a ver, porque no veo aquí, Lidia sí está acá. Oh, sí, ahí está todo. Ahí nos sirve. Muy bien, noten a Persia aquí. ¿Está dónde? ¿En qué punto cardinal está? ¿Está en qué parte? Está en el oriente. ¿Notaron? Porque hacia acá es China y China es el lejano oriente. ¿Estamos o no? Encontramos aquí a Persia y encontramos aquí a Babilonia. Bueno, no el pajarito, ¿no? Fuera del pajarito está allí allí la parte de Babilonia. Y ahorita les vamos a mostrar algo muy interesante. Y lo que vamos a mostrar, después de que yo tome un poquito de agua, es lo siguiente. Encontramos luego a quién, a Babilonia hacia el occidente. ¿No vamos a poder tenerla, parece? Sí, está molestando mucho allí. Vamos a mirar. Ok, ya está reiniciándola. Miren, ya está aquí. Gracias, Abraham. Aquí se encuentra que Media y Persia, es decir, el imperio medo-persa, wow, es esta parte de acá, ¿hacia qué? Hacia el oriente, ¿verdad? Acá está el oriente, mira, acá está India, más al oriente todavía. Y noten que Babilonia, en referencia a Media y Persia, es que el occidente. ¿Notaron? Pero luego está hablando de Lidia, que fue el otro imperio que Medo-Persia destruyó. Noten que es el norte. ¿Y por qué es el norte? Porque resulta que este es el camino al que se le llama la media luna fértil, que es la parte donde ¿qué? Donde los ejércitos tenían que movilizarse porque es donde hay agua, donde hay comida. Mientras que en la parte del desierto no hay nada de comida ni agua. Entonces no puede movilizarse un desierto. Así que para Persia esto es el norte. ¿Vieron? Y noten el orden estricto. Iría al poniente, Babilonia, al norte, Lidia, que fueron las ciudades que destruyó, y al sur, luego bajó al sur, de acá se bajaba por aquí hasta Egipto, Jerusalén sería el sur. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? ¿Les ha parecido interesante esto? ¿Valió la pena que les mostrara esto? Sí. Ahora noten esto. Luego dice, versículo 5, Daniel 8:5, mientras, todavía necesito el mapa, no me lo vas a quitar. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado de ¿qué? Del poniente. Oh. Y sabemos que el macho cabrío es ¿quién? Grecia. ¿Dónde queda Grecia respecto a Medo-Persia? En la parte ¿qué? Por acá. Queda en la parte occidental o del poniente, que es occidente. ¿Notaron? Miren que de acá del occidente viene ¿quién? Viene Grecia a pelear ¿con quién? Con Media y Persia, o con Persia en este caso. ¿Notaron que los puntos cardinales son claves o no? Son muy claves. Ahora dice, del occidente o del poniente viene ¿qué? El macho cabrío. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Ahora noten el capítulo 8 y el versículo 1. Dice, bueno, el versículo 8 al final dice, hacia los 4 vientos. Recuerden que los 4 vientos representan ¿qué? Los 4 puntos cardinales. Y el versículo 9 dice, y de uno de ellos, es decir, de uno de los 4 vientos o de uno de los 4 puntos cardinales, salió un cuerno pequeño. Pero ¿cuál punto cardinal es? Nos va a ayudar a verlo. ¿Por qué? Porque nos dice hacia dónde crece. Es decir, hacia el punto cardinal que no crezca, ese es el punto cardinal del cual viene. No sé si me hice entender. Dice, y creció mucho al sur, o sea que no viene del sur. Creció mucho al oriente, o sea que no viene del oriente. Y hacia la tierra gloriosa, que es ¿qué? Jerusalén. Quiere decir entonces que ese punto cardinal viene ¿de dónde? No viene ni del sur, ni viene del oriente, tiene que venir del occidente. Porque Jerusalén y la tierra gloriosa está aquí. Y Egipto es el sur. Noten, el sur, que fue el reino que también Babilonia conquistó, Medo-Persia conquistó, Grecia conquistó Egipto, que es el sur, así que Jerusalén sería más o menos como
como más o menos el norte en este caso, ¿no? Esta parte de acá. Así que este reino tendría que venir más allá de qué, más todavía, aquí está Grecia, tendría que venir más desde el occidente, más allá de Grecia. ¿Qué les parece hasta aquí esto? Muy interesante, ¿verdad? Entonces esto confirma ¿qué cosa? Confirma, gracias a Abraham por habernos permitido ese mapa. Muy bueno ese mapa. Nos permite entonces entender que el cuerno pequeño en el capítulo 8 y en el versículo 9 realmente está atacando ¿qué? De manera horizontal y frontal ¿a quién? A otros reinos terrenales, que es la obra que hace ¿quién? El ¿qué? La bestia indescriptible en Daniel capítulo 7. Pero en el versículo 8 de Daniel 8, al igual que en el capítulo 7, versículo 8, está en paralelo ¿con qué? Con la obra que hace de manera vertical al atacar ¿a quién? A Dios mismo. ¿Creen ustedes que es delicado hablar palabras contra Dios? ¿Creen ustedes que es delicado tratar de cambiar la ley de Dios? Yo quiero decirles algo. Ya nosotros sabemos que, como les decía, Egipto trató de hacer lo mismo. Trató también el faraón de impedir que su pueblo pudiera guardar su día santo. Y por eso nosotros sabemos que Satanás va a tratar de hacer lo mismo en este tiempo. ¿Saben ustedes que la iglesia adventista es una de las iglesias casi que podríamos decir denominacionalmente hablando, visiblemente hablando, de las iglesias más grandes, ya que hay pequeños grupos que también de pronto lo hacen? Es la única que guarda los 10 mandamientos, incluyendo el sábado como la fiesta semanal de Dios. ¿Sabían ustedes eso? De resto, todas las iglesias guardan el domingo. ¿Como qué? Como el día de descanso. Pero la iglesia adventista ha siempre guardado y proclamado que el sábado es el día de guardar. Y sobre todo, hemos visto también a través de la semana anterior y de esta semana que tenemos un mensaje especial para darle a quién, al mundo. Y por eso el Señor, como hizo con quién, con Job, puede que protegernos de todos los cambios y no debemos tener ningún temor de qué, de lo que se venga más adelante en el futuro. Es decir, no debemos temer mirar qué va a pasar en el futuro, como algunos que a veces no quieren saber nada de esto. ¿Por qué? Porque dicen, no queremos ver esas cosas terribles que van a pasar. No, el problema no es verlas, el problema es no estar preparados. ¿Para qué? Para cuando el Señor venga. Yo quiero preguntarle a las personas que nos acompañan en esta tarde, ya en esta noche, que ya está de noche, ¿quieren ustedes prepararse para la venida del Señor? ¿Quieren prepararse en el ejército del Señor? Vamos a orar para que el Señor sea el que nos proteja y nos prepare para todo lo que viene en lo porvenir. Amado Padre que te hallas en las alturas de los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, porque así como hoy yo he llamado por nombre a algunas de las personas que están aquí, Señor, tú también nos conoces y nos llamas por nuestro nombre. Pero lo más importante de todo es que el nombre que ahora tenemos, Señor, tú lo cambiarás cuando estemos en el cielo. De acuerdo a cada experiencia y a cada individuo, Señor, tú conoces cada experiencia de nosotros y nuestro nombre tendrá que ver con cada experiencia, Señor, vivida en este mundo. Por eso, oh Padre amado, el que tú nos llames por nuestro nombre es muy importante. Y sobre todo porque nos hace entender que nos conoces, así como a Mojín, Señor, así como a Rosario, como a Juanita, como a Ruth, como a la madre de Ruth y como a todos aquellos que tú nos has llamado a tu servicio. Amén. Queremos, Señor, poner en tus manos los casos de cada individuo aquí, Señor, de cada criatura que ha sido creada, Señor, valga la redundancia, a tu imagen y semejanza. Amén. Somos tus criaturas, Señor, y somos tuyos, por lo tanto, por creación. Pero también queremos, Señor, pertenecerte por redención. Y por lo tanto queremos entregar la vida de estas personas para que tú comiences a prepararlas para un pronto bautismo en las aguas, Señor, que es lo que tú has pedido que hagamos para poder pertenecer
a tu ejército, a tu pueblo, Señor, para llegar a ser nuevamente a tus hijos por redención. Gracias, Señor, porque sabemos que Mojín ha tomado su decisión y el sábado, con la ayuda tuya, Señor, se realizará esta ceremonia y esta fiesta que en el cielo habrá por causa de un alma que se entrega a ti, Señor. Pero también, un Padre amado, si Rosario, si Ruth, si la queridísima Juanita e incluso la mami de Ruth también quieren tomar esa decisión, también, Señor, tú sabemos que las vas a confirmar para que ellas puedan literalmente nacer de lo alto, como es a través de las aguas. Pedimos pues por cada una de ellas. Tú conoces, Señor, sus necesidades y también tienes el poder y la solución para poder arreglar cualquier situación que ellas estén viviendo en este momento, sea económica, de enfermedad o de cualquier índole. Te las entregamos pues como enteramente tuyas. Es lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Su rostro sobre